Todo agradecer la invitación a este encuentro, a esta reunión. Como todas y todos sabemos, estamos terminando una campaña política, que son estas cosas que se hacen cada 4 años y que tienen que ver sobre todo con una especie de ritual en el marco de una democracia muy limitada, muy poco real, pero en la cual tenemos que luchar y desarrollar todas las formas de acción y de lucha del pueblo para poder avanzar en el proyecto de un gran cambio democrático y revolucionario en nuestro país. A nosotros nos ha correspondido en esta campaña política defender los logros del Polo Democrático Alternativo en la Alcaldía de Bogotá, especialmente todo aquello que tiene que ver con la atención a los grandes problemas sociales en una ciudad y en un país profundamente segmentados desde el punto de vista de la desigualdad, donde la inmensa mayoría de los conciudadanos y conciudadanas viven en condiciones difíciles y donde en Bogotá, por decirlo, cada día es una lucha, cada día es un batallar para la inmensa mayoría de los hogares populares. Nosotros lo sabemos que el Polo tuvo la visión de plantear el tema de la lucha contra el hambre en la ciudad, con los comedores comunitarios, con los comedores en los colegios, con los mercados para los ancianos en condiciones de indigencia. Y sabemos que esto no resuelve el problema de la pobreza ni de la desigualdad, pero en un contexto de crisis, de un modelo económico que no es el modelo económico del Polo, no es el modelo económico que la izquierda quiere para Colombia, sino que es el modelo capitalista, neoliberal, absolutamente privatizador. Todo lo convierte en mercancía, todo lo quiere comprar, todo lo quiere vender, porque piensa que los seres humanos somos simplemente como las hojas del billete de 50. En eso el Polo ha tenido el perfil de una política social para el distrito que nunca antes había existido en Bogotá. El tema de la educación pública gratuita, ya dije, los comedores para los niños, para los adolescentes, los bachilleratos nocturnos que estamos defendiendo para que no sean liquidados por la política nacional del Ministerio de Educación y para que los jóvenes que no pudieron cursar el bachillerato por su situación económica, social o por distintas circunstancias puedan, en el curso de su vida y de su adultez y del esfuerzo terrible por sobrevivir, poder continuar estudiando y formándose en la educación pública, gratuita. Batallamos porque esos colegios nocturnos tengan toda la calidad necesaria, porque son una necesidad social de una sociedad desigual, donde una inmensa masa de la juventud, más allá de los 24 años, tiene que trabajar, pero también quiere formarse y estudiar y poder progresar hacia adelante. Y lo decimos porque somos luchadores también por una educación superior pública, gratuita, así como lo está planteando el movimiento estudiantil colombiano en este movimiento de estas últimas semanas, y no como lo plantea el Ministerio de Educación y la señora ministra, exalcaldesa Aredo del señor Santos en Bogotá, con ánimo de lucro. Esa educación con ánimo de lucro ya no tiene futuro en el mundo. En todo el mundo está en crisis
y la juventud y los pueblos del mundo están echando al suelo esos modelos de educación en donde el que tenga dinero puede estudiar y quien no lo tiene simplemente está condenado a la ignorancia. El mismo modelo que aplican en salud, convertida en una mercancía por la ley 100 del señor Álvaro Uribe Vélez. Todo esto tiene nombre, tiene autores conocidos, tiene culpables, tiene responsables. Y nosotros estamos luchando desde esta ciudad, desde este distrito, desde este esbozo de un gobierno de ciudad que ha sido principalmente notorio en los últimos meses gracias al papel de la compañera Clara López Obregón, actual alcaldesa designada de la ciudad, para materializar precisamente esas conquistas, esos derechos y tratar de batallar para que sean exigibles por el pueblo, por los trabajadores, por las trabajadoras. Nosotros en estos 4 años, casi ya en el Consejo de Bogotá, hemos sido consecuentes con ese ideario de lucha, de unidad y de propósitos planteado por el Polo. Nosotros hemos trabajado en función de una tarifa diferencial del transporte para estudiantes, para personas mayores y para personas en condiciones de discapacidad. Apoyamos en el Consejo el proyecto de acuerdo ya materializado, por lo menos formalmente, de creación de un básico gratuito de agua para todos en la ciudad. Y sabemos que tanto en el tema de la tarifa diferencial como en este básico gratuito de agua, la compañera alcaldesa del Polo, cumpliendo el mandato del Polo y la política social del Polo, ha empezado a poner en práctica a partir del 1 de noviembre próximo tanto la tarifa diferencial para personas en condiciones de discapacidad como el básico vital de agua para el estrato 1 en un proceso paulatino que podría llegar a completarse para todos y todas en la ciudad. Por eso nosotros decimos, aquí hay cosas que defender de este gobierno, de estas experiencias de gobierno en Bogotá. También sabemos que hay cosas con las cuales no podemos estar más y con las cuales tenemos que establecer una franja de separación. Pero el Polo ni es corrupción, ni es una mafia como pretenden algunos, que hablan todo el tiempo de que esto es una serie de mafias, que hay en toda parte de mafias. Mafias hay, pero es que con el cuento de que todos son mafias se quiere esconder el carácter del régimen capitalista y del régimen oligárquico colombiano que estructuralmente desarrolla la corrupción como parte de los procesos de cooptación y como parte de los procesos de dominación, en donde el poder público se convierte para las estructuras y los aparatos ideológicos de Estado que maneja la oligarquía en formas también de acumulación parasitaria del capital, en la lógica capitalista de acumular capital, así sea quitándoselo a los demás, pero es que así es el capitalismo. Eso no es un problema puramente moral de pocas personas, es la esencia misma del sistema en donde vivimos, que engendra la corrupción y el crimen, como decía Carlos Marx, sin ningún pudor que lo detenga, con tal de acumular y acumular y acumular y privatizar, privatizar y privatizar. Nosotros hemos dado la batalla igualmente en el acuerdo 465 de febrero de este año, que crea la iniciativa de zonas de reserva campesinas en las áreas rurales del distrito. Y consecuentemente con esto estamos
trabajando con la iniciativa de los compañeros dirigentes y activistas agrarios del movimiento campesino heroico de Sumapaz para constituir la primera zona de reserva campesina en una ciudad colombiana, en sus áreas rurales, como una forma de defender su derecho a la tierra, como una forma de defender con ellos la naturaleza y el páramo más importante del mundo y más grande del mundo, y para defender con ellos el agua de Bogotá, el agua de Colombia y el agua de Venezuela que se forma en las alturas de Sumapaz. Frente a las pretensiones de un monopolio transnacional llamado Engesa, que intenta construir una represa para robarse el agua de Sumapaz. Nosotros hemos dicho, el agua no es una mercancía, es una necesidad vital de los seres humanos y eso no se compra ni se vende para transnacionales. Es nuestra agua, de nuestro pueblo y la vamos a defender. Y vamos a luchar por esa seguridad y esa soberanía alimentaria que representan las iniciativas de zonas de reserva campesinas como germen y elemento de la batalla por una reforma agraria integral y democrática.